Hablemos acerca de la gestión o el manejo de las debilidades y cómo descubrirlas, cómo identificarlas y cómo superarlas, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que todos nacimos con debilidades, ¿sí? Porque todos nacimos dentro de unas circunstancias que no fueron ideales y nadie acá en este mundo nació con todas las circunstancias perfectas, ¿sí? Con los padres perfectos, las circunstancias perfectas, todos de alguna manera nacimos en algún tipo de desventaja. Algunos nacieron en hogares violentos, otros nacieron en lugares pobres, otros nacieron, como se dice, en lugares controladores, otros nacieron en lugares que nadie les puso atención, ¿sí? Nadie les brindó ese amor. Entonces, todos de alguna manera hemos vivido circunstancias y aquí todos tenemos debilidades. Hay que tener en cuenta también que las debilidades es prácticamente cualquier cosa que usted no ha convertido en fortaleza o usted no ha desarrollado una habilidad. Cualquier cosa usted tiene que desarrollar la habilidad. Por ejemplo, si usted no sabe bailar, eso es una debilidad y usted llega y la convierte en fortaleza, ¿cierto? Yendo a las clases de baile es algo que usted va a ir desarrollando, ¿sí? Si usted es malo en ventas, pues entonces usted recibe unos cursos de ventas y usted a través de unas prácticas lo convierte en una habilidad. Si usted no sabe, por ejemplo, manejar, usted, obviamente, eso es una debilidad para usted en el caso de que usted tenga un carro, pues entonces lo tienes que convertir en una habilidad, pues yendo a un curso y así sucesivamente. Porque nosotros los seres humanos no nacimos con el conocimiento acerca de cómo funciona todo. Realmente lo que en su mayoría hacemos es desconocer, prácticamente lo desconocemos todo y en un 90% lo que hacemos es improvisar, ¿sí? Probamos cosas, vamos probando cosas y con los años, con las diferentes circunstancias que vamos viviendo, vamos sacando unas conclusiones y vamos mejorando, ¿sí? El problema con esto es que nadie quiere aceptar sus debilidades ni nadie se quiere mostrar débil. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde todos estamos compitiendo por mostrar que somos más que el otro, para así ocultar nuestra sensación de debilidad y donde siempre estamos enfocados en disminuir a los demás. Y si no, mire usted las redes sociales, alguien iba por un lugar, cometió un tonto error, alguien estaba grabando, alguien sube ese video a las redes sociales y todo el mundo empieza a burlarse y a humillar a esa persona, ¿sí? O alguien salió en redes sociales a decir algo y tuvo un día desafortunado, no estaba muy, como se dice, muy lúcido en ese momento y dijo algo que no debe haber dicho y todo el mundo empieza a írsele y atacarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mundo necesita atacar a los demás para disminuirlos y lo ideal sería, ¿cierto? Preguntarle, mira, creo que te equivocaste en esto, necesitas ayuda, quiero complementarte esto que de pronto considero que es mejor de esta manera, ¿sí? Nadie acá sale a la persona que comete error a decirle en qué te puedo ayudar, ¿sí? Entonces, así, por esa razón, aquí nadie da papaya y todo el mundo trata de mostrar que no es débil o que no desconoce un tema, ¿sí? Pero a la larga, ¿uno qué culpa tiene de que tenga sus debilidades y que uno no maneje ciertos temas, ¿cierto? ¿Qué culpa se tiene de pronto, por ejemplo, una persona haber nacido en estos ambientes que yo te mencioné en un inicio, no tener unos conocimientos porque nadie se los enseñó a desarrollar, ¿sí? Y tener unas debilidades que vienen consigo dependiendo de las circunstancias particulares que tiene una dicha persona? Por ejemplo, hay personas que son ingenuas porque nacieron, por ejemplo, en el campo ordeñando vacas, ¿sí? Y no creció en un ambiente, por ejemplo, de pandillas, donde estas personas son, como se dice, siempre pensando en hacerle daño al otro, o personas en ambientes de fiesta y todas esas cosas, entonces no sabe bailar. Y ya la persona, porque vino del campo, pues entonces ya eso es un pecado. ¿Qué culpa tuvo de nacer en el campo, cierto? Entonces es increíble
de los que nos pegamos los seres humanos para hacer sentir mal a otros, ¿sí? Y el problema es que nosotros agrandamos eso, ¿sí? Obviamente porque a nivel social son condenadas muchísimas cosas y somos conscientes de cómo las personas son implacables cuando alguien comete un error. Entonces, respecto a nuestras debilidades, consideramos que alguien nos va a venir a señalar, alguien nos va a grabar de pronto, ¿cierto? O alguien lo va a señalar, alguien lo va a comentar con otra persona y pues en la mayoría de las veces las personas tienen tan cargado su mundo de tantas cosas que tienen que cargarse que nadie se fija en los demás, ¿sí? Salvo las personas que están tan concentradas en hacer sentir mal a los demás y demostrar que son débiles que sí viven pendiente de ellos, ¿sí? Entonces, pero en la mayoría de las veces, como todo el mundo tiene sus debilidades, pues entonces todo el mundo pasa de largo con eso y no se detiene en eso, ¿sí? Hay otras personas que sí se concentran entonces en ocultarlas y en hacer ruido en otras cosas para que nadie se fije acá hay una debilidad, pero venga yo hago ruido acá para mostrar para que nadie se fije en la debilidad que tengo, ¿sí? Entonces es eso como funciona. Y obviamente hay situaciones en las que nos duele muchísimo que los demás nos señalen ciertas debilidades, ciertas faltas de conocimiento. Es como por ejemplo, no sé, una persona ya bien adulta y que vive con su mamá, ¿cierto? Por poner cualquier ejemplo. Y las personas lo señalan, ¿sí? Pero nadie sabe las circunstancias que llevaron a esa persona a vivir, digamos, después de tantos años con su mamá. ¿Quién sabe de pronto si estuvo enfermo y eso le incapacitó para trabajar por muchísimos años y resulta que después no pudo estudiar y después tuvo que permanecer allá, por decir un ejemplo, ¿sí? Y la persona sabe que los otros les están señalando de que eso, digamos que después de tantos años vive, entonces la persona es consciente de eso, pero ¿qué culpa tiene esa persona, cierto? ¿Y qué puede hacer al respecto si ha hecho lo que puede hacer por buscar otras instancias, pero no ha podido, por decir, cierto? O una persona pobre que no tenga para conseguir de vestirse de cierta manera, sino que su ropa la tiene que usar por 18ª vez en el mismo mes, ¿cierto? Y entonces ya las personas van a hablar y van a señalar y la persona es consciente que está usando la misma ropa, ¿cierto? Y dice, es que yo sé, ¿cierto? Yo sé que está sucediendo esto, pero ¿qué culpa tengo yo si no hay unos recursos que hayan llegado a mi vida para poder transformar esta situación, ¿cierto? Entonces, así sucede en todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros tenemos muchas cosas con las que tenemos que cargar, muchas veces nos van a señalar y muchas veces nos vamos a tener que aguantar muchas de esas cosas por años seguramente, ¿sí? Y hay muchas maneras en las que las personas tratarán entonces de solucionar esa debilidad que sabe que tienen, ¿sí? Una de esas opciones es hacer ruido en otra parte para que nadie se fije de que hay una debilidad ahí. Entonces, una persona en algún momento se volverá rebelde e irreverente para así, digamos, no caer en cuenta o no pensar en otras cosas que en su vida le hacen sentir débil y mal, ¿sí? Otros buscarán soluciones rápidas, ¿sí? O, que todo el mundo utiliza, pero que sea más afín, ¿cierto? Entonces, uno dirá, no, pues yo me meto al gimnasio, me vuelvo fuerte y ya con esto pues ya me sentiré fuerte, ¿sí? Otros dirán, no, yo me pongo a leer libros, me pongo a leer todos estos libros y todas estas cosas, ser experto, y ya con eso me sentiré fuerte. Otros dirán, no, más bien me concentraré en el dinero y el día que tenga un carro y lo pasee por toda la ciudad o una moto, estas que hacen ruido, ya con esto me sentiré fuerte, ¿sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque realmente nosotros tampoco queremos saber de las debilidades, ¿sí? O sea, tenemos tan centrado de que no podemos ser débiles, ¿sí? Tenemos tan centrados de que el tener no saber de algo que nadie nos dijo es malo, el no tener unas habilidades que nadie nos enseñó a desarrollar, y sino más bien tener unas debilidades
de acuerdo a unas circunstancias que nacieron, lo tenemos tan centrados que nosotros no queremos verlas tampoco, no queremos saber de que eso nos hace débiles o que no sabemos un tema, ¿sí? Por lo tanto, tratamos de no pensar en ello y buscamos la primera solución que nos haga sentir fuertes y que nos haga sentir inteligentes, ¿sí? Entonces, es eso. Pero hay algo en el fondo del que todos luchamos contra eso, ¿sí? Y es el de no sentirnos tontos y débiles, ¿sí? Eso es lo que más luchamos en la sociedad, por mostrar que no somos ni tontos y no somos débiles. Entonces, para demostrar de que no lo somos, haremos una cantidad de esfuerzos increíbles, ¿sí? Para luchar contra eso. Pero como no sabemos cómo hacerlo, cómo convertir debilidades en fortalezas, como no tenemos un entrenamiento, pues entonces buscaremos las salidas fáciles y no siempre va a ser estas que yo estoy mencionando, porque muchas veces la persona que se siente tonta intentará hacer todo tipo de estafas donde se muestre que es más inteligente que otros por haber engañado a los demás, ¿sí? O muchas veces la persona que se siente débil se hará tan violenta que todo el mundo le tenga miedo y por lo tanto sentirá que es más fuerte que los demás. Otros se concentrarán en hacer sentir tan mal a los demás de tal manera que le muestre sus errores y que son débiles y quede a sí mismo por conclusión diciendo, si los demás son débiles, entonces quiere decir que yo soy genial, ¿sí? Eso es la manera de hacer. Otros llamarán tanto la atención y harán todo tipo de monerías y lo subirán a redes sociales, porque si la gente le pone atención, entonces querrá decir que es fuerte y que es inteligente, ¿sí? Y que por eso tiene tantos seguidores, ¿cierto? Entonces, así andamos por la vida. Otros buscarán meterse a grupos políticos y a luchar por causas donde supuestamente defienden ciertos derechos, y si defienden derechos entonces es una persona fuerte y por lo tanto es mejor ser humano, ¿sí? Otros buscarán filosofías raras y extremas y se irán para una montaña y permanecerán 3 años detrás de una roca, ¿cierto? Ahí para mostrar que es fuerte y que es disciplinado y tiene temple. Y así sucesivamente los seres humanos buscamos soluciones para sentirnos fuertes y que no somos tan tontos, ¿cierto? Porque odiamos que alguien nos diga nuestras debilidades, odiamos aceptar nuestras debilidades, cuando en el fondo pues muchas de ellas no tenemos la culpa y sencillamente estamos llenos de debilidades porque cualquier cosa hay que convertirla en fortaleza, ¿sí? Usted no sabe bailar, usted entonces tiene que aprender a bailar. Usted no sabe de ventas, pues tiene que aprender de ventas. Y usted no sabe manejar, tiene que aprender a manejar. Usted no sabe criar unos hijos, pues tiene que aprender a criarlos, ¿cierto? Y así sucesivamente todo se tiene que aprender en esta vida. Pero el aceptar que somos débiles en ciertos aspectos es una verdad que nos aterra tanto y le tenemos tanto al miedo al mundo que nos pueda señalar como débiles. Le tenemos tanto miedo al mundo que nos pueda señalar como personas que no saben de cosas, ¿sí? Que hacemos todo lo posible si nos aferramos a estas cosas para sentirnos fuertes, ¿sí? Y haremos todo lo posible por seguir ese camino, ¿sí? Haremos todo lo posible y nos aferraremos con fuerza. Muchas personas se hundirán en ese trayecto, ¿sí? Y se hundirán cada vez más y se aferrarán a eso. Entonces el psicópata, ¿sí? El violento, para no sentirse débil, cada vez será más violento, ¿sí? Entre más terror produzca, se sentirá más fuerte, ¿sí? Y nadie lo va a sacar de ahí. Porque si renuncia a esos años de violencia, a ese terror que producen los demás, le mostrarán que es débil, ¿sí? Y eso es lo que él piensa que le hace fuerte. Entonces, seguirá y seguirá anclado hasta el final, ¿sí? El que engaña y hace y estafa a los demás seguirá haciéndolo y se hundirá más en ello y no lo abandonará porque considera que es lo que lo hace fuerte, ¿sí?
Por eso muchas personas se meten a cosas y se vuelven extremas porque consideran que eso les va a hacer fuerte. Y bueno, realmente así no se desarrollan, no se convierten las debilidades en fortaleza, ¿sí? La mejor manera de usted convertir una debilidad en fortaleza es primero aceptar que es débil o que no sabe de algo, ¿sí? Cuando usted acepta esa terrible verdad, de las cuales todos tenemos, ¿sí? Que hay cosas que no sabemos, entonces ahí usted ya dio un primer inicio, ¿sí? Usted ya identificó algo que usted tiene que mejorar. En mi caso, por ejemplo, cuando yo leía libros de estos de liderazgo hace muchísimos años, a mí me quedó esa idea de ser líder, entonces yo me metía a muchas cosas y proponía ideas y hablaba y sacaba para adelante, pero yo era malísimo, ¿sí? Malísimo. Pero debido a eso, a esos libros, pues yo me metí a eso, ¿sí? Y ya con los años, cuando yo empecé mi emprendimiento, ahí sí me tocó que volverme buen líder por obligación, porque obviamente cuando tú tienes un emprendimiento tienes que hacerlo producir, tienes que pagar unas cosas y si no te funciona, pues se te cae el negocio, como se dice, ¿cierto? Entonces me obligué a mí mismo a mejorar todo lo que yo pudiera ver para mejorar. Lo mejoré y lo convertí en una fortaleza, ¿sí? Pero ¿cómo fue? Desarrollándola, ¿sí? Entonces así hay que hacer con nuestras debilidades. Hay que sacarlas a la luz, no ocultarlas, no desviar la atención, sino hay que sacarlas, exponerlas, ¿sí? Hacerlas visibles y a partir de ahí convertirla en una fortaleza, ¿sí? Porque las fortalezas no se desarrollan en la imaginación, ¿sí? Entonces, si tú eres malo en ventas, pues digo, si tú eres penoso, por decir, ¿sí? Te da pena hablarle a los demás, entonces métete a ventas, ¿sí? A vender hasta que saques la pena, ¿sí? Me acordar de un profesor que yo tuve de matemáticas en la universidad, y yo le dije que porque había estudiado matemáticas, y él me dijo que porque era una persona muy mala en matemáticas, ¿sí? Y que por eso lo decidió, porque él quería ser bueno y trabajar en ello, ¿sí? Entonces, bueno, lo logró porque vio, identificó su mayor debilidad y lo decidió convertir en fortaleza, ¿sí? Eso es lo interesante y lo llamativo, y así con cualquier cosa en nosotros. Hay situaciones en las que nosotros no podemos manejar nuestras debilidades y tenemos que convivir con ellas, ¿sí? Pero lo que sí podemos hacer es potenciar nuestros, nuestras otras habilidades, algo que durante el trayecto de nuestra vida hayamos podido desarrollar, ¿sí? Así como de la persona que o sea, digamos, todos tenemos defectos, pero hay unas virtudes que son tan interesantes de nosotros que hace que nos olvidemos de los defectos, ¿sí? Eso pasa mucho con las personas. Eso usted escoge, como se dice, usted es consciente de sus potenciales y usted dice, bueno, voy a empezar a utilizar esto, ¿sí? Yo para qué me meto en estos temas que yo no manejo y más bien me meto en temas o con personas, porque hay veces el problema está en que nosotros nos metemos en amistades con personas que tienen otro tipo de pensamiento, otra forma de ser y que nos hacen sentir mal por no ser como ellos, por no manejar los temas que ellos manejan, por no manejar las mismas habilidades y nosotros nos metemos allí tratando de competir en aquello en lo que ellos ya llevan muchos años pero que uno no sabe, ¿sí? Uno tiene que ir al lado de las personas que son similares a uno y que tienen los mismos talentos, mismos intereses, y así se potencia muchísimo mejor, ¿sí? En el caso de que uno, digamos, tenga que hacerlo, ¿sí? Pero lo ideal es trabajar con nuestras debilidades, ¿sí? Identificamos nuestra principal debilidad, aquella que no, es como la piedra en el zapato, ¿sí? Y decimos, voy a desarrollar algún tipo de actividad para sacar adelante y convertir esto en una fortaleza, ¿sí? Si usted es, por ejemplo, una persona
que tiene la debilidad de no ser capaz de enfrentar a las personas y decirle, no me gusta, no estoy de acuerdo, ¿sí? Pues entonces usted ya es consciente de que usted tiene esa debilidad y tendrá que hacer el esfuerzo, y de eso hablamos mucho en el curso de cómo desarrollar estas habilidades, de aprender a decir no, ¿cierto? Es la manera en que usted va a solucionar algo. Entonces, esa es la manera de solucionar nuestra vida. Identificar las debilidades, nuestras falencias. Si es, por ejemplo, la escasez de recursos, pues entonces tendremos que hacer esfuerzos para convertir la escasez en abundancia, ¿sí? Si es problemas para acercarnos al sexo opuesto, pues entonces tendremos que desarrollar unas habilidades comunicacionales, conversacionales y de seducción para llegar a la otra persona y acercarnos y tener un buen momento, ¿sí? Si es usted sometido por los vicios, pues deberá desarrollar las fortalezas para poderlo superar. Si es los problemas familiares, pues usted se tendrá que sentar con su familia y decirle, venga, hablemos, que esto lo tenemos que solucionar. Esa es la verdadera manera en la que usted soluciona sus problemas, en la que convierte debilidades en fortalezas. Y para eso usted obviamente tiene que adquirir un conocimiento, porque inventado a partir de su imaginación no surgen los conocimientos. Usted tiene que entrar en contacto con alguien que ya maneje. Usted, por ejemplo, usted se sienta frente a un carro y a partir de su imaginación usted no va a saber cómo lo maneja. De la misma manera sucede con su vida. De la misma manera sucede con sus responsabilidades, con sus relaciones, con absolutamente todo. Lo que pasa es que aquí todos actuamos como si supiéramos y no somos conscientes que para cada cosa en este mundo tenemos que aprenderlo, ¿sí? Tenemos que adquirir un conocimiento. Hay gente que maneja mejor un tema y nosotros aprendemos de esa persona, ¿sí? Es como usted tratar de hacer una comida sin usted nunca haber visto un libro de recetas ni saber la composición de los alimentos, la combinación, ¿sí? Pero si usted tiene un conocimiento le puede ir muchísimo mejor. Obviamente si usted nace con talento, eso ya es otro tema, ¿sí? Entonces, la solución no son las salidas fáciles de la primera cosa que usted encuentre por ahí y que le haga sentir fuerte. El problema cuando una persona se siente fuerte con algún tipo de salida, se sentirá mejor que los demás, ¿sí? Porque ya ese sentimiento de debilidad que sintió en algún momento lo ha convertido en una fortaleza, ¿sí? Y se sentirá mejor y eso no le habrá solucionado su vida porque realmente aún sigue muy pendiente todas las debilidades y todas las cosas que no maneja en su vida, ¿sí? Y tendrá que identificar cuáles son esas cosas para poder mejorar de manera completa. Y en ese camino vas a tener que lidiar con el señalamiento de las personas y sobre todo tener que lidiar con unas debilidades a lo largo de los años porque tú estás concentrado en otras cosas que tienes que sacar adelante, ¿sí? Entonces, es la manera en que nosotros tenemos que soportar muchísimas cosas a veces, ¿sí? Para poder salir adelante. Lo que usted no puede salir es a tratar de explicarle a las personas de por qué usted está en una situación y cuáles son las razones que lo llevaron a esas situaciones, ¿cierto? Porque prácticamente le tendría que explicar a todas las personas respecto a cada cosa que usted tiene, ¿sí? Y usted no le da tiempo para eso. Hay veces en la vida que usted simplemente tendrá que aceptar que las personas malentiendan las cosas, malinterpreten, comenten y usted tendrá que continuar con eso. Es algo que usted tiene que aprender de manera prioritaria, ¿sí? Hay veces que suceden accidentes y son cosas que pasan y tendrás que aceptar que las personas hablen de ese accidente que tú cometiste, ¿cierto? Por un conocimiento que no tenías, pero simplemente te echen la culpa y te digan que eres tonto, por así decirlo, cuando en el fondo simplemente era que no tenías conocimiento, ¿sí? Y hay que entender que muchas situaciones que nosotros vayamos a hacer no van a ser entendidas por los demás, porque de la misma manera de que usted, ¿cómo le explica, por ejemplo, a una persona violenta que hay cosas que se solucionan sin violencia, ¿sí?
la única realidad que tiene esa persona es la violencia. Y si usted lo ve pacifista, entonces él te va a criticar, ¿sí? Qué persona tan noble, qué persona con buenos sentimientos, ¿sí? Y vaya usted explíquele a esa persona, no tiene esa conciencia, ¿sí? No, no es capaz de vislumbrar un poco más allá y ver otro tipo de personalidades, ¿sí? Lo peor que puedes hacer tú es decir, venga señor violento, me vuelvo violento para que así usted no diga que yo estoy mal, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa hoy en día cuando las personas voluntariamente renuncian a sus sentimientos y se convierten en personas agresivas, en personas que atacan a los demás, que disminuyen a los demás y que graban a las personas para luego subirlo a las redes sociales, burlarse, o cuando alguien cometió un error, todo el mundo en manada va por esa persona, ¿sí? Entonces, es eso, y simplemente en algún momento usted tendrá que decir, no importa, ¿sí? No importa, tengo mis debilidades, no pasa nada, ¿sí? Como las tienes tú, como la tiene todo el mundo. Pero lo mejor que puedes hacer tú para convivir con tus debilidades es desarrollar fortalezas, ¿sí? Si el próximo mes desarrollas una fortaleza y después dentro de 6 meses desarrollas otra fortaleza, entonces ya son dos debilidades menos y dos fortalezas más. Y eso te hará sentir seguro, porque sabrás lo difícil que es hacerte fuerte. Cuando tú sabes lo difícil que es hacerte fuerte, entonces eh, no buscarás jactarte por conseguir cosas que sabes que requieren un esfuerzo. Porque las personas que no son jactanciosos son aquellas que le costó tanto algo, que están tan desgastados, que no invierten su tiempo en mostrarle a otros una u otra cosa, ¿sí? Solamente al que busca salidas fáciles y al que no le ha costado tanto, se esmera tanto en demostrar algo, ¿sí? Obviamente que seguramente hay personas que lo necesitan por no haber recibido la atención y lo que sea, ¿sí? Y debemos entonces aprender a centrarnos en lo importante, que es tomar cada una de nuestras debilidades y convertirlas en fortalezas, y esa es nuestra principal labor, y de eso hablamos en este curso de desarrollo de potenciales.